la que nos trae hoy a la tertulia. Así que nada, aquí tenemos a Olga, muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos encantados de tenerte aquí. Para empezar, estoy seguro de que van a bombardearte a preguntas, opiniones y todo, porque aquí hay buenos lectores y buenos escritores y Lo escritoras sé. dentro de este grupo, ¿no? Pues ya que has tocado personajes que tienen que ver con la migración andaluza a Cataluña, ¿cómo nace La Forastera, ¿no? Yo leí una entrevista que te hicieron en el periódico, ¿no? En tu periódico, en el periódico de Sí, Cataluña, y tiene que ver más con esas secuencias de, mm, de suicidios, ¿no? Que conociste en algún momento a alguien sí. cercano, ¿no? Fue curioso. Un amigo, bueno, su padre se había suicidado, hablaba a veces de ello, pero no andaba mucho. Bueno, dejamos de tener relación y casi 6 años o 7 después la madre me escribe y me comunica que se había suicidado. Entonces a mí lo que me chocó, estoy hablando de hace, yo qué sé, 20, más, casi 30, no, tantos no, 25 años. Y a mí lo que se me quedó ahí en la cabeza, ¿no? Como, porque el chico esperó a cumplir exactamente la misma edad que su padre para hacerlo y con el mismo método y aquello me choqueó, ¿no? Y indagué, pregunté, tal, estudié mucho, hablé con psiquiatras y llegó a mis manos una novela que es esta, Antonio de Benedetto, se llama justo Los suicidas. Y caray, yo cuando la leí digo, ostras, digo, sí, no es que hubiera salido otra novela, ¿no? Pero digo, caray, digo, esto ya, es esto lo que yo había, se nota la huella que es la misma idea, es decir, el ritual, ¿no? O sea, la herencia, porque justo el padre de Antonio di Benedetto, dicho Benedetti Benedetto, se suicidó también y durante toda la vida le fue pesando esa losa, ¿no? Y no acababa de arrancar la novela, no era la idea, pero no acababa de cuajar, no. Y ya cuando descubrí esto, digo. Y fue justamente hablando con una psiquiatra que me pasó una cosa mágica, luego os lo cuento si queréis ya de. Es una anécdota que no. Fue muy generosa, fue directora, ahora está jubilada ya, pero era directora del Departamento de Psiquiatría del Hospital de San Pablo de Barcelona. Habló, me dio bibliografía, esto, y un día me dice, sí, recuerdo en una ponencia que había un psiquiatra andaluz que habló de un lugar donde la tasa de suicidios se disparaba. Y contó, no recordaba ella ni el nombre ni el lugar, y contó que en algunos de estos pueblos habían amortajado a las chicas casaderas con el traje de novia. Y entonces, claro, y a mí ahí ya me prendió y una imagen tan lorquiana que digo, esto, además me tira pues por razones obvias y conozco bien el paisaje, bueno, creo que lo conozco bien. Y entonces, bueno, pues eso, a través de internet lo localicé, médico en Córdoba, era una tesina de licenciatura, dice, bueno, pero si yo no la tengo en casa, digo, ay, está en la facultad, digo, bueno, el hombre, bueno, la fotocopió, me la mandó, y a partir de ahí ya fue el paisaje, después que acabó de, pero al principio, o sea, fue lo decías al principio, Manuel, soy muy lenta, primero porque, por respeto, porque yo os digo, la verdad, yo no sé, sí, claro, cuando ves, por ejemplo, o sea, que un tipo como Juan Marsé estuvo, yo qué sé, 7 o 8 años para escribir Rabo de la lagartija, por ejemplo, y el tipo no hacía otra cosa, quiero decir, que no tenía que ir al taller, ni a la farmacia, ni a ningún lado, ¿no? O sea, por respeto, ¿no? Y luego porque sí, porque bueno, porque la vida se nos come. Y por eso.
tenía tanta ilusión con esta forastera porque hacía 8 años que no había publicado nada y mira el pastel que nos vino, pero bueno, por eso estoy contentísima. Este fue el origen de... Hay algo, pues bueno, sois muchos científicos aquí en el debate. Yo llegué por lo que me contaron, que no hay un gen del suicidio como tal, que lo que se hereda son patrones, ¿no?, de conducta, ¿no?, ante determinado... Y luego he ido encontrando casos que de verdad son en torno al suicidio. Hay un misterio ahí que no lograremos nunca dilucidar, ¿no? Y esas sagas suicidas, ¿no?, como los Mann, los Hemingway. Me chocó mucho también el caso de Pilarcita Donoso, la hija del escritor chileno. No sé si habéis leído, escribió un libro de memorias suyas. ¿Cómo se titulaba? Lo tenía por aquí a la chuleta. Bueno, Pilar Donoso, además es el único libro que encontró. Sí, Correr el tupido velo, eso es. Bueno, fue tremendo, porque si me enrollo mucho me haces así, Manuel, ¿no? Que me impresionó mucho porque esta mujer, Pilar, pudo leer los cuadernos que se habían depositado en la Universidad de Princeton, unos cuadernos que había escrito su padre, diarios íntimos. Entonces, bueno, entonces ella relata lo que siente al leer cosas como, por ejemplo, la homosexualidad de su padre. O sea, esta chica era adoptada y bueno, la pesadumbre, ¿no?, del padre de ser homosexual y no salir del armario. Y una cosa que le impactó mucho a ella es que el padre, José Donoso, inventa una trama para un cuento o novela en la cual la hija se suicida. O sea, es tremendo porque es como proyectó lo que acabó sucediendo. O sea, la hija descubre a través de los papeles tal, y se suicidan. Exacto, sí. Y Pilar se mata. O sea, 2 años después de la publicación de ese libro, se suicidó. Bueno, en fin, pues todo este mundo que por suerte... Pero bueno, me preguntabas por la urdimbre de la novela, fue así, fue el paisaje al encontrar aquella tesina, y que ahora esto, el paisaje, y bueno, que al final no ha sido una novela de suicidios, está por supuesto, pero... Sí. Parte más de la trama. ¿Quién le gustaría preguntar? Si queréis, yo voy dando pasos. Jacob, he visto la mano levantada. Si quieres, pues ya, como eres el nuevo del grupo, te damos ese honor. Y si yo no sé si este cacharro tiene la utilidad esa de levantar la mano o algo de eso, que yo ya no sé ni por dónde hablo, por qué sistema hablo, que unos tienen lo de pedir la palabra o no, pero bueno, como tampoco somos tantos. Hola, Nuria. Jacob, cuando quieras. Bueno, cuando has dicho que eres de Campo Tejar, he recordado que hay un triángulo, que es como el triángulo de las Bermudas en España, que es donde más suicidios se producen, que es en Alcalá la Real, Priego de Córdoba e Nájar, me parece, que está cerca de Córdoba, pues, están entre la provincia de Córdoba y Alcalá la Real es de Jaén. Sí, señor. Además, yo tengo un compañero de trabajo, un amigo que es de Alcalá la Real, y ya me ha contado varios suicidios. Sí, no, pues ha suicidado uno de mi pueblo que no sé qué. Y lo cuenta casi como algo normal, como si hubiese sido una muerte natural, como si cualquiera cuenta, no sé. No sé si ese es el ambiente que hay en el pueblo que quiere recrear. ¿O tiene algo que ver con esa zona? Hay otro triángulo, o sea, está el de la Tesina, que lo componen Lucena, Rute e Iznájar, y hay otro bastante lindante que son Alcalá la Real, Frailes y Locubín, que coge Jaén prácticamente, ¿no? Y también leí sobre la materia que me llamó. Aparte, claro, Campo Tejar está muy cerca de esta zona, ¿no? Y siempre
Pero yo siempre digo que, por ejemplo, en mi casa, pues claro, no había libros, ni nadie tenía estudios, con dificultad mi abuelo y mi abuela escribían, ¿no? Pero siempre digo, ¿no? Que no heredé la gran biblioteca familiar, pero sí una herencia oral de historias brutal, o sea, un patrimonio oral. Y yo esto lo recuerdo, ¿no? Que se había colgado en el árbol, o el chiquillo que se había ahogado en el río, iban con las antorchas buscándolo, ¿no? Leyendo, claro, dices, ostras, ¿y por qué sucede esto? ¿No? Porque en determinadas, que no es porque sea Andalucía ni porque haya que estigmatizar, y por eso fue una de las razones que tampoco quise poner un nombre concreto, ¿no? Que es una localidad inventada. También sucede, por ejemplo, en la isla de Menorca, en la punta oriental, pues también se disparan los suicidios. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿No? Porque no vamos a creer. Y ves, ¿no? Bueno, sobre todo, pues eso es por el... Ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero por el aislamiento social. Es decir, claro, son paisajes de cortijadas muy aisladas, caminos difíciles, sobre todo el aislamiento social y eso, lo que decíamos, ¿no? Una mezcla. Herencia de conducta, ¿no? Es decir, ostras, yo qué sé, me he quedado sin trabajo o me ha dejado el novio. Ostras, pues fulanita o la tía Paca se ahorcó, pues yo también me ahorco, ¿no? Y luego también me llamó mucho la atención que en toda esta zona, porque también en esta herencia oral que os contaba, pues bueno, hablaban mucho de curanderos, los santos, ¿no? El santo custodio, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué hay espiritismo en toda esta zona, ¿no? Y piensas, ¿por qué, no? Y también pues, la explicación que vienen a dar es eso, claro, como eran eso, las cortijadas aisladas y caminos difíciles, pues claro, igual yo qué sé, si estabas de parto o te había puesto malo y tenías que esperar a que llegara el médico a caballo, pues y si decían pues que fulanito sabía de hierbas o tal, pues claro, por eso me vino bien el paisaje, porque ya os digo que por herencia familiar, pues eso, historias de aparecidos, de ahorcados, y luego además, es curioso, ¿no? Como Alberti, me salto de una cosa a otra, pero bueno, no me pierdo, creo. Alberti, en La Arboleda Perdida, hace bueno, los 3 tomos habla de muchas cosas, pero en un fragmento habla de un viaje que hizo en los años 30 a toda esta zona de Rute, tal, y habla de la tradición suicida, de los curanderos, incluso en Iznájar hay un castillo, tiene un poema escrito, ¿no? Sobre la muerte, o sea, es bellísimo, no sé si lo tendré por aquí. Sí. Bueno, que no quiero cortar el tiempo con cosas que a lo mejor no. Pero luego si queréis, tiene un poema dedicado, o sea, cómo aquella soledad inmensa, ¿no? De la campiña, es como si la muerte, ¿no? Sí, Iznaj, sí. Torre de Iznaj. Sí. Bueno, si queréis luego lo leemos. Pero, y curiosamente, eso os acordaréis que el que tuvimos el presidente de la Generalitat, Montilla, que era de Iznájar, pues no se ha publicitado mucho porque, bueno, tampoco son cosas que haya que ir alardeando de ellas, ¿no? Pero que era uno de estos pueblos con tasa altísima de suicidio y su hermano se suicidó, hermano de Montilla. ¿Cómo se llamaba de nombre? José Montilla. En fin, que... Sí. Y eso, lo que pasa es que, bueno, Yo recuerdo a mi abuela poner las velas. Yo recuerdo a mi abuela poner las velas en aceite, flotando. Y eso lo he vivido en casa también. No sé si te refieres a esas velas, que era un cartoncito y el pábilo nada más. Que ponía enfrente a mi abuela cuando iba al pueblo. Tenía ahí la mariposa y decía a mí, mi abuelo le decía, gasta más en ponerle el aceite a las mariposas que en la comida. Suerte que hay aceite. El agua bendita. No, es curioso, además, mi ¿no? pueblo está en Granada, más cercano a la costa, o sea que algo. Y también en no sé qué día de Semana Santa, si es creo que el Domingo de Ramos,
iba con la rama, con agua bendita y con la rama del olivo en los rincones de la casa echando agua bendita para cantar a la ánima. Claro. Y es curioso porque, claro, cómo es... porque, claro, a pesar de la inmigración, claro, trasplantaron... Además fue un... Bueno, tú, Manuel, lo sabes y has escrito mucho sobre eso, ¿no? O sea, fue un drama, en realidad, ¿no? Y en parte el libro de Sergio del Molino, el ensayo La España vacía, más te habla, y fue un desgarro, ¿no? Claro, tú trasplantas a gente de origen campesino como cebollas y las colocas en la ciudad, en las periferias, a ser proletariado, ¿no? Pero claro, ellos se trasladan con su cultura, con sus tradiciones. Yo eso lo he visto en mi casa, o sea, en casa de mi abuela y de mi madre en Barcelona. Por cada difunto, claro, ya habría que poner un balde, habría que poner la bañera entera de aceite, ¿no? Pero sí, ¿no? Y está el desgarro, pero la herencia cultural Sí. viene contigo, ¿no? Lo he visto, o sea, no porque esté, incluso en las palabras, el habla, o sea, no porque es el drama, ¿no? Del que habla Sergio del Molino, ¿no? Es decir, trasplantas a esta gente y sus hijos somos también, pues eso, hijos de ese campesinado un poco también como descolocados, ¿no? Sin ser de ningún lugar. Y eso, las palabras, o sea, aunque tú hayas abandonado, o esta gente haya abandonado su medio rural, sus costumbres, su léxico, las palabras, y es lo que heredas, ¿no? También. También, sí. Una Que tiene voluntad. un léxico, todo el mundo ha destacado el léxico que utilizas en la novela, ¿no? Estoy viendo en el chat que ya han pedido palabras por aquí, por el chat, así que vamos a empezar con Elena, que ha sido una de las que te ha hecho una reseña, y Reyes después ha pedido la palabra. Si queréis, utilizamos el chat para establecer un orden y quien quiera hablar, pues por ahí, ¿de acuerdo? Elena Márquez. Hola, hola a todos. Bienvenida, hola Mariló, bienvenida Olga, estamos encantados de tenerte con nosotros, creo que ya que lo estás viendo. Y yo tengo que decirte, bueno, primero que estoy un poco drogada porque estoy mal de la espalda, entonces puedo decir muchas tonterías, pero voy a intentar decir las mínimas. Yo tengo que decirte que la novela me ha encantado y me la he leído 2 veces. O sea, es que a mí se me ha hecho corta, o sea, ya... ¿Dos? ¿Y qué? ¿Has comprado 2 o no? No, he comprado una solo, pero bueno, pero que se me ha hecho corta y eso también lo digo en la misma reseña, ¿no? Y ya en la segunda vez me he fijado sobre todo porque en la primera me he fijado sobre todo en el tiempo presente, ¿no? En la parte esta que estamos hablando de la historia, digamos, que se está contando en ese presente que lo llevas muy bien, con esos personajes tan completos, porque aunque hay muchos personajes secundarios, también esos personajes secundarios están muy bien tratados. Pero ya en esa segunda lectura también me he fijado en esas referencias al pasado, y a mí una de las cosas que es que me ha alucinado es la manera que tienes de engarzarlas, ¿no? Es como si de repente, un poco lo que has hecho tú antes de decir, uy, me voy de un sitio a otro, pero realmente me estoy enterando, sé por dónde voy, ¿no? Ahora, por ejemplo, casi ya estaba leyendo el final, que lo he terminado de leer otra vez esta tarde, ¿no? Y cuando después de que está enterrando, después del enterramiento de Pluto, viene el desenterramiento de los objetos del padre, ¿no? Después de la muerte en la alberca de la perra, es el recuerdo de la muerte en el río de Nígel, ¿no? Es que me parece todo, vamos, eso te estoy poniendo así unos ejemplos porque son muy claros, ¿no? Pero que siempre parece que vas saltando a lo mejor del presente al pasado, pero siempre hay un hilo que está muy bien trazado, ¿no? Después también, bueno, comentaba un poco en la reseña la importancia que tú le das al color. O sea, a mí me ha encantado porque además que lo utilizas sobre todo, bueno, los adjetivos, tú tienes pocos adjetivos, pero los utilizas sobre todo para dar ese color, ¿no? Y incluso, bueno, yo me imagino que nos habrá pasado a todos, yo no sabía que había tantos colores, o sea, yo me imagino, miro el río Támesis y veo ahí un borrón de cosa marrón, y tú sin embargo eres capaz de desbrozar cada uno de los colores, ¿no? Pero sobre todo eso, a mí lo que me ha admirado muchísimo es la forma de la construcción de la novela, porque ya te digo que a mí me ha
es una novela además muy, yo pienso que es muy cinematográfica, no creo que haya sido con esa intención, pero sí pienso que tiene también mucha influencia del cine. Yo creo que es que ahora mismo los escritores actuales casi que la tiene que tener casi todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo nada más que puedo felicitarte y decirte que me queda con ganas de leerte las obras anteriores. Vamos, yo aquí propongo incluso que retomemos tus obras anteriores para poderlas comentar. Ah, pues mira, no estaría, bueno, yo encantada. De los colores, yo tampoco, Elena, te creas también, porque me dediqué a hablar con pintores, incluso uno me regaló una carta de colores, y claro, yo no sabía, porque le pregunté a varios, digo, a ver, porque siempre dicen que las cosas más difíciles de conseguir el color es la carne humana, la piel humana, perdón, y la nieve. Y entonces, claro, yo le metí en el brete, digo, a varios, digo, a ver si hubiera que pintar a una chica mulata o tal, ¿no? ¿Sabéis? El estadillo es la especie de diario de pieles que lleva el Nigel. O sea, que también, y con unos nombres tan poéticos además, digo, bueno, esto es pura literatura. ¿Y qué más? ¿Qué más? O sea, que tampoco... Es que además es un universo apasionante lo del color. Cuando ves, por ejemplo, Goethe, y en un libro, un tocho dedicado al color. El filósofo Wittgenstein, lo último que estaba escribiendo también era teoría de los colores, que es para volverse loco, ¿no? O sea, entrar en ese universo del color. Y, eso. En cuanto decís, ¿no? Yo encantada, que a lo mejor lo mencionaba Manuel al principio, otra novela anterior que tengo que se titula Espuelas de papel. Bueno, puede que por ser de la tierra os guste. Está ambientada, es sobre la inmigración, pero también buena parte arranca con la guerra civil, ¿no? Y esto, no sé, también fue como una manera también de explicarme a mí misma, ¿no? Todo lo que intentamos, porque, a ver, a mí me llamaba mucho la atención, de niña, ¿eh? Claro, cuando mi abuelo, que hizo la guerra en el bando nacional, en los sublevados, el bando rebelde, por así llamarlo, a mí no me acababa de encajar. O sea, yo no, os estoy hablando de una niña de 12, 13 años, ¿no? Yo, no me cuadra porque, o sea, un niño que estaba guardando cerdos en un cortijo, huérfano de madre, el padre cantaor por ahí perdido, digo, aquí no, el relato no me, o sea, quiero decir que no venía de una familia bienestante, ¿entendéis, no? Lo que quiero decir. Y, bueno, ostras, y cuando me pongo a, yo no, hace mucho esta novela ya, pero cuando me pongo a estudiar lo que fue la represión en Andalucía, yo me quedé, a ver, sabía lo anecdótico, lo que me había contado mi abuelo, ¿no? Que se oían los discursos de Queipo de Ya, ¿no? Pero que yo cuando te pones a decir, a ver, leí mucho a este historiador que tenéis en la Universidad de Sevilla, ¿cómo se llama? Ay, qué santo memoria. Ay. Antes la memoria me iba, os lo prometo, como un cohete Sputnik. Spinoza. Francisco Spinoza Maestre. Bueno, bueno, me estoy yendo por las ramas como siempre, pero todo se dedicó a patearse los archivos militares. Bueno, que os voy a contar que no sepáis. Y me quedé, entonces lo entiendes, ¿no? Claro, porque fue tan rápido y al final, pues entiendes que bueno, que se anotó pues por hambre. Es así de terrible. Así de terrible. Por hambre, pues claro, como les daban a los voluntarios que se presentaban al cuartel el plato de lo que fuera, de arroz o de... Y dices, ostras, ¿no? Bueno, no sé a qué venía esto, pero que quizá os guste y luego ya pasa la emigración, ¿no? Reyes. ¿Tú ibas a decir algo más, Elena? Ah, no. Aquí. Me ha parecido. ¿Ya puedo hablar? Claro. Que buenas noches a todos, a las malitas. Y bueno, Olga, que te voy a decir que no te haya dicho ya Elena y que, bueno, no percibas de lo que
A mí me ha encantado la novela, creo que tiene una cantidad de planos y de facetas de las que hablar increíble. Podríamos estar aquí muchísimo. Creo que el espacio es muy importante, pero como te estaba comentando Elena, el tiempo para mí, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo también escribo y es que me ha dado una envidia ver cómo pasas del presente al pasado, del pasado, Son horas, es que Reyes, conviven, o sea, horas. no es ni presente ni pasado, es que están juntos completamente y lo haces con una maestría que es como si estuviéramos en la mente de Ángela o de Angie, ahí ella va pasando de un lado a otro y tú pasas con ella perfectamente, o sea que ahí que te lo vamos, felicidades y me encantaría conseguir un poquito de cómo es. Otro personaje que me ha llamado mucho la atención es el pintor. Y bueno, esa descripción del estudio, esa neura que él tenía con la creación y todo. Bueno, pues entonces la primera pregunta, voy a hacer dos, ya sé que somos muchos, pero bueno, voy a hacer dos. En el pintor, que bueno, me han encantado los colores, los distintos, cómo describes todos los colores. ¿Te has fijado en algún pintor en concreto? Bueno, por lo que veo investigas mucho, pero esa personalidad, eso que has querido reflejar algún pintor en concreto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el tema este del tiempo que estamos hablando, ella va al pasado, pero no solo al pasado de Londres, donde está el novio, sino al pasado de su familia y al pasado del pasado de su familia. O sea, llega hasta sus antepasados. Y no es casual, creo, que estuviera leyendo al final ya de la novela, ella estuviera leyendo Pedro Páramo. No, me imagino que no es casual, porque en la novela nada es casual. Entonces, bueno, a mí eso me conmovió mucho. Ella ha llegado y está su padre muerto y los del pueblo que parecen también muertos, porque es que no hacen nada, no viven, no quieren cambiar aquello que está ocurriendo, que los va a destrozar a todos más tarde o más temprano. Entonces, bueno, eso sí, si le he cogido ese sentido, que me digas el sentido de Pedro Páramo. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y prestarte a estar con nosotros esta hora. Gracias por invitarme, Reyes. Esto de la maestría son horas y horas de trabajo y pasa la plancha y vuelve y venga, y venga, y venga. O sea, y leer mucho, claro, quiero decir que también hay horas de trabajo. Toda la razón del mundo en lo del pintor. Me fijé mucho en Francis Bacon. Además os contaré una anécdota. O sea, me gustaba mucho por su idea totalitaria del arte, totalitaria en el sentido o sea, podía ser, desde luego convivir con Bacon debía de ser horrible, ¿no? Porque un tipo, pues quiero decir que no había, para él no había nada más que el arte y nada por encima, y además con una capacidad de trabajo bestial, se podía ir con chaperos por ahí en el Soho, a emborracharse, tal, lo que quisiera, pero al día siguiente a pintar, a pintar. Me gustó mucho también, os voy a explicar una anécdota que os divertirá. Mucho su obsesión con la carne, que luego está en el libro también, ¿no? Porque Nigel tiene ahí, bueno, cuando encuentran lo que encuentran, ¿no? Y eso también, pues, a Bacon le obsesionaba, ¿no? El proceso de la carne, la descomposición, la carne humana, y él iba a los mercados de Londres a ver también la carne. Y mira lo que me pasó, como soy tan lenta, el primer título de la novela iba a ser La carne, que no me parecía mal título. Y bueno, y se quedó así la cosa. Bueno, ¿y cuál es mi sorpresa cuando Rosa Montero lo pilla? Pobrecita, no tiene ninguna culpa, pero ya, claro, después ya, no, claro, ya tuvimos que inventar. Porque oye, no había manera, costó mucho La forastera, ¿eh? Costó mucho dar con el título. Es bueno. Pues mira, tuvo otros, La carne ya murió por razones obvias. Luego yo le puse uno muy poético que no gustó ni en la agencia ni en la editorial, que era Los ojos de los húngaros. Y me dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No. Y venga a darle vueltas, se me ocurrió La casa del padre, pero ya había un precedente, y luego un poema
pero muy, un poema vasco, no sé de qué, ahora no recuerdo el autor, pero estaba muy apegado al lío del nacionalismo vasco y tal. Digo, uy, no, fuera. Y finalmente hubo otro conato que fue El Cerco, que estuvo a punto de quedarse con El Cerco, y no, y finalmente La Forastera. Está muy bien. Bueno. Pero es el mejor. Sí, sí. Y con lo que decía respecto a lo que decía antes, creo que era Elena del cine, os voy a explicar otra cosa que me pasó. Mira, el año pasado, ¿qué digo? El año pasado, este febrero, dieron en Barcelona el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, y bueno, siempre se monta, como no había pandemia todavía, se monta una gran fiesta, invitan a escritores de toda España, escritores y gente de la cultura y tal, y en estas me presentan a Benito Zambrano. Y a mí se me pusieron los ojos así. Y además es muy simpático, muy cercano, nada vivo. Y enseguida tuvimos, y le digo, ay Benito, te tengo que mandar mi novela y tal, porque no sé qué. Y me dijo, dice, mira, yo ya no voy a rodar más western después de Intemperie. O sea que tengo tiempo para leer. Digo, bueno, pero muy simpático, pero es una anécdota. No me encanta esa novela, como no. Pero bueno, habrá que buscar otro que no sea Benito. Sí, hay mucho, hay mucho. Aquí tenemos una guionista, ¿eh? Tenemos a Nuria. Pues nada, Así Nuria, a ver si conoces a un productor que nos anime. Ojalá. Y hay un duro, está bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Bueno, ¿quién quiere comentar más cosas? Porque tenemos aquí a nuestro amigo Manolo, que es Mauricio, que escribió también una reseña, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo, Mauricio? Sí, Manolo, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo he disfrutado, bueno, yo soy muy disfrutón, porque siempre digo que lo primero cada vez que leo una novela es que la he disfrutado muchísimo. Pero Olga, la tuya especialmente, pues es que la he disfrutado a tope, ¿sabes? Porque yo cuando leo siempre me encanta no hacer una labor de investigación muy intensa, pero sí me gusta, pues eso, ¿no? Si pones una canción, pues enseguida la pongo en internet, aunque la conozca y demás, pero para escucharla a la vez que estoy leyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en tu novela yo he disfrutado, como te digo, pero una barbaridad, ¿eh? Y me ha encantado, me ha encantado. Bien, dicho esto, pues me ha suscitado tu novela, porque cuando leí la reseña de Manolo, él decía al principio también de que era una novela dura, ¿no? Es decir, es verdad que es una novela que te interpela muchísimo, sobre todo con el tema del suicidio, porque es que se suicidian casi el 90% de los principales protagonistas de la novela, o de los, ¿sabes? Y entonces, pues no tiene más remedio que plantear. Pero yo, la pregunta que me hago respecto al suicidio es, y la engarzo con el tema de la eutanasia, ¿no? Es decir, el suicidio de siempre, por lo menos en nuestra tradición cultural así tan católica, ¿no? Todo lo que hemos recibido de la época franquista, etcétera, etcétera, nacionalcatolicismo, es que el suicidio era algo perverso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Era romper con todas las reglas sociales, vida y por haber, no sé, era un tema muy, al punto de que te enterraban fuera de, no te enterraban en fin, era una cosa muy tabú, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en muchos casos es un acto de liberación, es decir, es es como, o sea, es como se traduce en la eutanasia, ¿no? Es decir, es ese deseo de morir, porque uno ya pues no pinta nada aquí, ¿no? Hablando así un poco vulgarmente, ¿no? Y entonces eso, en la novela de alguna manera, tú no lo reflejas así, ¿no? Con el tema de eutanasia y toda esta historia, ¿no? Pero sí se ve que son personajes que en la vida ya, pues bueno, la han vivido de una manera o de otra y lo deciden libremente. Ciertamente que puede haber un peso también de que, bueno, de lo que hemos estado hablando al principio, nos has estado contando, ¿no? De que hay muchos suicidios, zonas, ¿no? Que es como contagioso, ¿no? Es decir, fulanito se suicidó, pues yo también me suicidio, ¿no? Yo vivo en San Lucas de Barrameda, y te puedo contar también pues, que hay un suicidio impacta, ¿no? Y entonces, aunque haga muchos años que pasó, pero se te queda, ¿no? Es una cosa que te... Y en San Lucas hay un montón de suicidios. Del Hotel Guadalquivir, no sé si conocéis San Lucas, muchos sí, se han tirado, yo qué sé, cuánta gente, ¿no? Los pobres, en fin, bueno.
la cuestión es esa, ¿no? Es decir, que yo estaba un poco angustiado, ¿no? Cuando estaba leyendo la novela me iban viniendo un montón de historias de estas, ¿no? Pero bueno, también lo he disfrutado. Otra cosa que me impactó enormemente y que, vamos, si no lo habéis hecho, os lo aconsejo, porque Olga lo describe de una manera espectacular, es cuando hablas del fresco de Giotto, de la desesperación, que, bueno, se busca en internet, se pone y sale, ¿no? Y tú dices, donde una mujer prende ahorcada, y tú, a mí lo que me llama la atención es cuando hablas de que no puede quitar la vista del nudo, ¿no? Si veis la pintura es impresionante, porque es un nudo y te quedas, vamos, ves ahí la ahorcada, pero hay que verlo. Si yo, no hay que describirlo, pero verlo que impresiona. Y no sé, podría contar un montón de cosas más, pero como bien ha dicho Manolo, yo hago una reseña hablando con mi amigo Manolo, que no es Manolo, pero como si fuera Manolo, y me pego ahí con él, y en fin, ahí he volcado pues todo lo que me ha impactado de tu novela. Yo la he disfrutado muchísimo, enhorabuena, y me encanta cómo las termina, porque yo cuando iba terminando la novela decía, digo, esto es una novela, como decía Manolo, dura, pero de desamor, ¿no? Es decir, aquí se ama, bueno, hay sexo, bueno, hay que también lo narra estupendamente, me encanta esos que hace tan rápido del sexo, me encanta cómo lo describe, pero no hay amor, es decir, aunque sí ella, Angie, en muchos momentos reconoce, ¿no? Pero no hay amor. Y entonces yo decía, esto es todo desamor, todo desamor. Pero la terminas de lujo, o sea, cuando dices, sé que vendrán más primavera, es decir, ahí abres una puerta a la esperanza total, ¿no? Es decir, y ella, porque yo esperaba que también, digo, esta se suicida, porque claro, yo creo que lo habrá pensado todo el mundo, a ver qué pasa con Angie, tío, porque tiene todas las papeletas, sin embargo, ella está clarísimo que no se va a suicidar, va a vivir, va a seguir viviendo y me encanta eso. Bueno, ¡Oh, pues qué nada. gozada de lectores, de verdad, qué maravilla! Es una... No, de verdad, que va... Bueno, yo... Mauricio, en fin, es que has dado en el dedo en la llaga el tema del suicidio, madre mía, es que es un tema filosófico. Y os digo una cosa, durante la investigación llega un punto en que es angustiante, que dices, no puedo más, no puedo más. Y supongo que también por tanto tiempo también, porque digo, ostras, y no quería, justamente, o sea, la novela parece que te vaya a llevar a que se mata, pero yo no quería acabar con la Angie ahorcada o tirándose del cerro abajo, no. Claro, qué gran tema. Es que claro, de verdad, casi me vuelvo loca estudiando el tema este, porque, bueno, entendedme, es una manera de hablar. Si os interesa el tema, hay un ensayo que lo han vuelto a reeditar ahora en Acantilado, de Ramón Andrés Navarro, que se titula Historia del suicidio en Occidente. Y entonces, pues bueno, coge todo, ¿no? O sea, desde los griegos, cómo han tratado los griegos el tema, los romanos, la Biblia, los suicidios de la Biblia, la Iglesia Católica. Y no sé si hay algún abogado en la tertulia que nos lo pueda explicar mejor de lo que yo haré. Pero claro, parte del tabú del que se apropió la Iglesia Católica consistía en lo siguiente, es decir, ya desde la época medieval, por ejemplo, si mi hermano en la familia se suicidaba, sus bienes, por eso se le llamaba al suicidio delito de lesa majestad, es decir, los bienes de mi hermano suicidado pasaban a la corona. Entonces, claro, por eso las familias lo mantenían en secreto. Es decir, no, un accidente o no, es que se cayó por el tal, porque si no, aquellos bienes del suicida pasaban a la corona, al Estado, ¿no? Y en España, sí. Delito de lesa majestad. Y no sé qué, claro. Cuidado con los micrófonos. Los micrófonos, quien intenta tenerlo abierto, solo quien vaya a hablar, ¿vale? Y no sé qué más que es un tema inagotable. Y en cuanto al final, eso, pues no quise que... Y me pasó una cosa, si me alargo mucho me decís con la respuesta. Hola. Escribiendo el final, claro, yo no quería que se suicidara la Angie de ninguna manera. Y claro, los que escribís, pues lo sabéis bien, ¿no? Que
O sea, sí, una novela no la puedes acabar en... ¿no? Hay que subir, ¿no? En el clima, es darle un Hubiera sido un recurso fácil, ¿no? Y claro, y no quería. Mariló, tú quieres hablar, ¿no? Hola. Espérate un momentito. Quería... Sí, pero espera un segundito que termine Olga y ahora te damos la palabra, ¿vale? Perdón, gracias. No te preocupes. Enseguida acabo, Mariló, que os cuento esto que me pasó. Entonces se me ocurrió que pegaba fuego, ¿no? Y en un principio solo pegaba fuego a la casa y me pasó algo mágico también, que me acuerdo que estaba el último capítulo en el verano y de esas cosas que empalmas lecturas, o sea, lo típico, que lees ya sin... Yo soy muy desordenada en las lecturas, ¿no? De aquello que vas a una librería, coges este porque te llama la atención y empalmes 6 novelas o 7, y además nada que ver una con la otra, que en todas había fuego. Había un incendio que no era parte fundamental de la trama, pero que... Y pensé, digo, a ver si esto está en un recurso muy manido, pero mira, quise interpretarlo que no queda la señal, pues fuego. Y eso, que vamos todo. Muy bien, ahora voy a decir el orden de palabras. Como no ha intervenido todavía, bueno, pues habla ahora. Elena Márquez quería decir algo y Gregorio Verdugo ha comentado algo. Ahora estoy viendo a Rodrigo, que como no te he visto en el chat, pues después de Gregorio y Charo después de Rodrigo. Aquí hay tarea, Olga, ¿eh? Venga, vamos a por ello. Vámonos, a por ello. Mariló, vámonos. Perdón, hola. Que solo era un comentario, que el delito de lesa majestad no es un suicidio. El suicidio tiene una serie de consecuencias jurídicas y administrativas en algunas ocasiones, pero no es un delito de lesa majestad, ni lo fue en el medievo, que yo quería aclarar eso. Aparte, tu novela me ha parecido una historia muy interesante, muy extraña, muy distinta de lo que podemos ver de una forma original de contemplar un entorno de una actitud o unas actitudes, pero la muerte es muy triste. Yo creo que, bueno, ya que sería interesante continuar en una lectura un poco más positiva. Gracias. Vale. Marilo, gracias por la aclaración. Igual me confundí al llamarlo delito de lesa majestad, pero sí que es verdad, porque he recuperado aquí las notas, lo que os digo, ¿no? Que la Edad Media, dice este estudioso, la decomisación de bienes fue común con los suicidas e iban generalmente a las arcas del señor de las tierras o del rey. Y es curioso como en muchas, y no solo en España, ¿no? En lugares de España, en Italia, en Francia, en la parte meridional germánica, en Castilla, Inglaterra, como el propio cadáver del suicida era justiciado y mutilado, o sea, hay contra el suicida, ¿no? Y bueno, gracias Mariló por los piropos. Perdón, pero no sé entonces, pero ahora persiste en el ordenamiento jurídico español si una persona fallece, suicida o no, sin herederos conocidos, hasta el 4º grado, hereda al Estado. Eso es así desde hace varios siglos. Puede que sea la herencia de aquel concepto, que si el suicida no tenía parientes identificados, te heredaba su señor y ahora te hereda el Estado. Ahora hereda del Estado a cualquier persona que fallezca sin parientes identificados o conocidos.
dentro del 4º grado, creo que es, no lo sé. Bueno, que esto es que salimos de la novela, que es muy bonita. Muchas gracias. Bueno. Elena. O gritas o enciende el micrófono. Que no me Elige. acordaba dónde le tenía que dar. No sabía dónde le tenía que dar. No, es que antes cuando estabais hablando de que pensaba que, bueno, que una de las salidas era que ella también se suicidara, que es una salida esperada, es una salida que no podemos pensar en ningún momento porque la novela está escrita en primera persona. Entonces, yo en ningún momento me he planteado que esa fuera la salida. No me pensaba que la salida fuera positiva. Eso sí es verdad, ¿no? Porque es que ella era tal, el cerco, desde luego ese nombre estaba muy bien. El cerco era tal que lo normal es que ella se volviera loca, que es lo que parecía que estaba a lo que estaba abocada. Sin embargo, a mí ese es uno de los capítulos también que iba a comentar, precisamente el que empieza con yo no estoy loca, que es cuando se le aparece la tía Emeteria, ¿no? Y ese es otro de los elementos que también quería comentar. La naturalidad, igual que te he dicho la naturalidad con que pasas del presente al pasado, aunque el presente es un presente realmente estancado, que de eso también deberíamos a lo mejor comentar un poco, ¿no? Porque la novela, aparte del tema del suicidio, es también una novela muy crítica. Hay una crítica social, una crítica política, vamos, la verdad es que la novela tiene de todo, por eso tiene, es género negro, es western, es todo lo que tú quieras, por eso no se le puede poner un calificativo, ¿no? Pero ¿qué estaba yo diciendo? No ves, es que estoy fatal de la cabeza. Tú no estás loca. No estás nada mal de la No cabeza. estoy loca, no estoy loca. No estás loca. Eso, que la manera en que aparece, por ejemplo, la tía Emeteria y le cuenta parte de su pasado, que me parece esa naturalidad que también es un poco como de realismo mágico, ¿no? Que también por eso quizá el Comala que sale después, ¿no? Me parece magistral también, ¿no? Ella no se asusta, pero está muy bien contado, ¿no? Entonces eso también quería yo comentarlo. Y también sobre, ya lo voy a decir, porque en la reseña comenté que la escena final me había recordado una escena que no es de western ni nada, sino que me recordó al final de Cadena Perpetua. Seguramente no tiene nada que ver, pero es que lo visualicé, ¿no? También es una película en la que hay mucha injusticia contra una persona que no tiene culpa de nada, ¿no? Y entonces, y por supuesto también si tú pudieras hablarnos un poco más del personaje. Yo me sentí muy identificada también por mi parte de locura y porque tengo la misma edad que ella, ¿no? También esa transformación que va sufriendo, cómo la van dejando ya en lo más primitivo, ahora ya no tiene luz, ya no tiene nada, ya no tiene amigos, los que tenía se te han ido, o sea, cómo se va reduciendo y cómo ella lucha, incluso eso que tú dices de la escena de los fuegos, que ya es como la purificación, ¿no? Es decir, bueno, a partir de aquí hay que construir algo nuevo, ¿no? A mí es que todo me parece tan bien hilado que lo tengo que decir. Es curioso, Elena, porque es verdad, claro, al ser presente indicativo, claro, el presente indicativo, primera persona, lo del suicidio, claro, no. Pero sí, técnicamente se podía haber resuelto eso, ¿no? Es decir, ¿no? Si cuando dice, bueno, escribo hasta aquí, ¿no? Y ahora... Pero tendrías que meter otra voz, claro. El final en futuro, ¿no? Haré y acabar ahí. Bueno, técnicamente se podía haber resuelto. Y luego, ¿qué más hemos comentado? Lo del... había otra cosa que has comentado que me interesa mucho. Bueno, también no sé si tiene que ver eso que he comentado de que también hay mucha parte de crítica, tanto sociológica, porque es que está retratando una sociedad que sigue existiendo. Sí. O sea, y muchas otras cosas, bueno, desde la emigración, ¿no? Estos dos personajes que los pobres van de un sitio a otro, uno con papeles falsos y la misma, bueno, el mismo personaje que también es una emigrada o una persona un poco desarraigada que vuelve. Entonces, esos personajes son muy interesantes porque tienen muchos problemas, incluso de identidad, ¿no? Lo que se refiriera era la naturalidad de las apariciones, ¿podía ser? Ah, sí, señor. Que esto era interesante también desde el punto de vista... Tuve muchas dudas, Elena, porque claro, en una novela de corte realista que aparezca de repente un fantasma era jugársela mucho, por decir, no, lo que hablamos, ¿no? de la literatura, la suspensión de la incredulidad, ¿no? Tú haces un pacto con el lector de primeras y no puedes sacar luego el as de bastos de la manga, ¿no?
tuve muchas dudas, pero al final me tiré a la piscina porque, bueno, como era en primera persona, el típico narrador poco fiable, bueno, y me vino bien, ¿no? Claro, en otro tipo de novela hubiera sido, o sea, que un fantasma te cuente cosas del pasado que tú no sabes, técnicamente habría sido... Y en cuanto a la crítica social, pues sí, es como un mundo que tenemos apartado, ¿no? El de los temporeros emigrantes, pero bueno, no sé si recordaréis, este verano mismo pasó, creo que fue en Murcia, no sé si en Lorca, un empresario agrícola, agrario, dejó en la puerta de un ambulatorio a un muchacho, a un temporero que murió, bueno, que lo dejó, me parece que lo dejó muerto ya. No digo que muriera por el maltrato de ese hombre, ni mucho menos, pero que bueno, se fue, claro, estaba sin papeles y digo, menudo marrón me cae, ¿no? Es decir, esta realidad existe y solamente la vemos pues cuando sucede alguna tragedia. Bien. Voy a recordar la cola ahora, que pasa a Gregorio, Rodrigo Charo y Charo Marina, que se ha apuntado, y Mauricio después, como veis en el chat. Gregorio. Hola a todos, buenas noches. Bueno, yo pocas cosas puedo decir después de todo lo que se ha dicho, ¿no? A mí la novela me ha encantado. Aparte de ese juego con el presente y con el pasado que hace y la manera que tiene de ganarlo, me ha encantado el estilo y el estilo de tu prosa, ¿no? Y yo creo que lo que de verdad le da una fuerza arrolladora a la novela es que el personaje sea una mujer. Yo creo que eso le da una fuerza especial porque es el contraste total con el mundo tan cerrado y tan masculino en el que se desenvuelve, ¿no? Y entonces el cómo vas mostrándonos poco a poco, porque nos lo vas dosificando durante toda la novela, la evolución de esa persona, la evolución de esa mujer en esa sociedad tan hostil, que yo creo que aunque si fuese, en fin, estando de acuerdo con la gente que dice que es un western, pues si se hubiera titulado Solo ante el peligro no le hubiera quedado nada mal, ¿no? Y luego otra cosa que me gusta es la potencia con la que crean los personajes, pero no solo los personajes que son personas, porque por ejemplo para mí en esta novela la sangre es un personaje, y lo tratas como un personaje, y además te sirve para explicar no solo la endogamia y los problemas que tienen las herencias culturales y las tradiciones y las supersticiones del pueblo en el que se desarrolla la trama, sino también la propia vida, ¿no? Y sobre todo la propia vida interior de Angie, ¿no? Que se va explicando a través de la sangre, o sea, utilizando la sangre, esto, hasta que cuando al final, lo tengo por aquí porque me impactó muchísimo, cuando al final le pega fuego a la casa, el acto de venganza último, ¿no? Dice la sangre y la humillación convertidas en fuego vivo, ¿no? Y te podría decir lo mismo, pues no sé, con los muertos, a pesar de que tú dices que es una cosa que en una novela tan realista es difícil de meter, sin embargo, entran con naturalidad y parecen un personaje más de la novela. Tanto los antepasados, la tía, en fin. Y además, detrás de esa aldea, detrás de cómo explica ese ambiente cerrado, endogámico, supersticioso, basado en tradiciones que dejan mucho que desear, eso lo retratas de una manera tan bien, tan perfecta, tan cuadrada, que es otro personaje más de la novela. La aldea como tal. Paisaje, sí, sí. No la gente que vive, sino la aldea, el entorno, es otro personaje más de la novela y eso es lo que yo creo que... Pero sobre todo, ya te digo, que lo que más me parece que más fuerza arrolladora le da es que el personaje haya sido una mujer, que haya sido Angie y que además haya sido una mujer que
bueno, que no se desarrolla allí, que no nace allí, sino que llega allí como incrustada por el azar, ¿no? Y se tiene que enfrentar a todo eso, que muchas cosas ni se las espera, ni las conocía, como tú misma explicas en la novela, ni nada, ¿no? Y entonces, ese choque y la manera de desarrollarlo, porque además te lo está contando ella, pero lo estás viendo a la misma vez, me parece que es lo que más potencia tiene de toda la novela, ¿no? Y luego todas las cosas que han dicho antes los compañeros, ¿no? Te lo agradezco porque me lo he pasado estupendamente bien leyéndola. Bueno, y qué gozada de tertulia, señores, de verdad, qué profundidad de lectura y qué... Bueno, en fin, luego os piropearé cuando me vaya, me despide. Lo del western, Gregorio, mira, cuando yo empiezo a escribir, yo no soy... A ver, he visto muchas pelis y me gusta, yo diría que la verdad a mí las pelis del oeste me gustan, he visto... Pero no es que sean una experta ni novela del oeste, he leído nada, ¿no? Las novelitas aquellas, pero no... O sea, yo cuando me pongo a escribir no soy consciente, ¿no? Bueno, total. Entonces yo la entrego en la agencia, en eso déjame que presuma, porque en la agencia Carmen Balcells, pues hay un lector que es el mismo que lee a Vargas Llosa. Entonces es un hombre de verdad con una cabeza diseñada para analizar una novela y ver dónde, bueno, total, y acaba y dice, oye, has hecho un western. Jorge Manzanilla se llama. Digo, Jorge, bueno. Que sí, entonces, claro, pues a ver, vale. Entonces luego te pones a estudiar, a ver cuáles son los trazos que definen un western, ¿no? Entonces, bueno, sin haber, sí que es verdad que desde el principio veían pelis del oeste en el bar del Tomás, ¿no? Sí. Pero luego te pones a analizar cuáles son los rasgos que definen al western, y sí que hay muchos, y como tú bien dices, lo que le da la vuelta es que realmente el western, la mujer no es, salvo en muy contados westerns, por ejemplo la de Johnny Guitar, que sí, que la tía coge el rifle, pero normalmente el papel de la mujer en el western es muy pasivo, ¿no? Sí. La esposa del colono que espera que lleguen de llevar las vacas o de matar a los apaches, o la puta del salón, no hay mucha más elección, ¿no? Pero es verdad, cuando analizas los rasgos, sí que está la vida de frontera, el tema de la venganza es súper western, personajes ásperos, la gente de paso, ¿no? Del oeste, como los temporeros, y de los dos, pues sí que hay muchos elementos en común. Y luego también, o sea, es tan dúctil el western que también encuentra muchos elementos de la tragedia griega también. Sí. Pero y eso, y lo de la sangre me ha parecido, había una voluntad expresa en que, además como se repite, ¿no? Sí. O sea, en cuanto a los colores, ¿no? La menstruación de Angie, sí. Cuando descubre, incluso cuando descubre una infidelidad por una mancha de menstruación, o sea, continuamente está la sangre ahí. La sangre te avisa, dice. Que una de las cosas que dice, la sangre te avisa del peligro, te avisa de esto, te avisa de que no estás embarazada. Eso es, de continuo. A mí me ha gustado mucho eso, porque es una cosa que no te la esperas, ¿no? Quiero decir que tú te esperas personajes de carne y hueso, pero cuando alguien consigue de que una cosa, bueno, la sangre, que en definitiva es, digamos, la herencia, en fin, el ADN, la línea genealógica, bueno, pero es que lo haces de una manera que es un personaje más de la novela, y tienes que estar pendiente de cómo va ella relacionando la sangre con cada cosa, con cada transformación que va sufriendo, e incluso con cómo va entendiendo su propio pasado que no conocía, o el pasado de su padre que no conocía. Todo eso va relacionado y lo va haciendo a través de la sangre. Y eso a mí me ha encantado, la verdad. Te lo agradezco mucho. Qué bien. Marina. Yo primero. Tú. Perdón. Nada, mira, vamos, yo como Olga, como todos, primero darte las gracias, porque efectivamente a mí, y veo que a todos, nos ha hecho disfrutar muchísimo, así que muchas gracias.
Y bueno, yo voy a discrepar un poco sobre una de las cosas que decís y debe ser porque como la obra de arte tiene la virtud esa de que a cada persona le sugiere una cosa, a mí lo del western, no, vamos, no lo veo. Yo es que no lo veo. Yo creo que ha hecho una novela que puede ser realista, que trata el mundo rural, creo que trata sobre todo, aparte del suicidio, el desarraigo, la defensa de la libertad, la soledad, la despoblación, el peso que tiene la familia, en fin, muchas cosas, ¿no? Porque forzando las cosas podríamos decir que el Quijote es un western, ¿no? También, ¿no? Tiene elementos de western. Entonces, nada, el Quijote es el Quijote y tu novela, que es maravillosa y una obra de arte, yo la veo, pero bueno, cada cual la ve como las obras de arte, cada cual como sea. Y yo el comentario que quería hacer es a raíz de lo que dijo Mauricio sobre el final. El final que tú vas leyendo y no sabes muy bien cómo va a terminar, creo que es quizá de lo mejor de la novela, ¿eh? El final que tiene es un final liberador, me parece un final liberador, ¿no? Donde aparecen dos de los elementos esenciales, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? El fuego purificador, el que acaba con todo lo viejo y es el principio de lo nuevo, y después ya para rematar esto, el mar, ¿no? El mar, que es lo que todo lo cura, ¿no? Lo que te produce la calma, el bienestar, y es por eso que ella sabe que vendrán más primaveras, ¿no? Y entonces un final maravilloso, maravilloso, que culmina una obra de arte que has hecho fantástica. Bueno. Así que enhorabuena y muchas gracias porque me ha hecho disfrutar muchísimo. ¡Ay, qué alegría! Rodrigo, que mucha gente ha discrepado como tú, críticos, es decir, que han salido críticas diciendo lo de western. A ver, ¿qué ocurre? Yo me dejé llevar. ¿Por qué? Confesión es que yo en mi cabeza no estaba a hacer un western cuando yo me pongo a escribir. Lo que ocurre que, claro, a veces a los periodistas, al mundillo cultural del libro, como es tan complicado, el hecho de colocar una etiqueta ayuda a que la pelota vaya. Ah, western. Western, ¿no? Pues venga, si tira, tampoco me desagrada, porque luego encontré las conexiones, ¿no? Yo si fuera, pero es verdad. O sea, hay gente que ha discrepado y dice, no, es una tontería, en realidad es una tontería. Es una etiqueta, ¿no? Bueno, claro. A ver, si nos ponemos ortodoxos, el western es únicamente el relato fundacional de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, el relato de los pioneros, ¿no? Y esto es una novela muy española, ¿no? Muy española, además. Claro, es muy española. ¿Y qué más te quería decir? Lo del fuego. Estoy de acuerdo también que la novela, para mi gusto, cuando uno toma distancia, para mi gusto también la velocidad de crucero que toma en los últimos capítulos es quizá de lo que más contenta estoy, ¿no? Porque vaya como un cohete hasta el final. Y no sé si me he dejado alguna cosa de lo que Nada, enhorabuena. No, muchas gracias, ¿no? Caray. Bueno, ahora sí voy a recordar un poquito, como ahora he metido la pata un poco con Rodrigo, que lo voy a compensar porque va a ser el presentador de Mila Guerrero en la próxima tertulia, pero ahora le toca a Marina, después creo que le toca a Mauricio y después a Charo, ¿así? ¿O era al revés? Primero Charo, ¿no? Y después Mauricio. De acuerdo, pues venga, Marina. Charo. Hola, bueno. Creo que me toca, ¿no? Todos. Ah, ¿no? ¿A ti, Charo? Da igual, María. No, venga, tú. No te preocupes, no te preocupes. Venga, venga, que tú le... Verá. No sé, es que no sé si me voy a tener que ir antes de que terminemos. Más que nada es por eso. Bueno, Olga, yo pues me uno a lo que han dicho todos los compañeros. La he gozado la novela desde el principio hasta el final, desde la primera pincelada hasta la última, porque para mí es un cuadro lo que pintas ahí, un cuadro maravilloso, y creas un personaje, Ángela, un personaje de los que se te clavan, ¿no? Personaje que, bueno, nos calzamos las botas con ella y la acompañamos en todo su viaje
su viaje interior también, ¿no? Porque la transformación del personaje es brutal. Entonces, bueno, pues reímos con ella, lloramos con ella, sufrimos por ella y la acompañamos en cada instante, ¿no? Y ese presente del que, bueno, ya se ha hablado mucho, ¿no? De ahí vienen, aquí estoy, todavía me duelen las manos. Entonces, es que lo vives en carne propia, consigues perfectamente que nos identifiquemos, que formemos parte de ese universo, ¿no? Con ese presente tan rotundo, ¿eh? Y con respecto a lo que ha dicho Gregorio, ¿no? que ese personaje sea mujer, bueno, hay una frase que me encanta, que es, no sabemos de lo que somos capaces, ni ella misma sabía de lo que era capaz, y como suele ocurrir, cuando a la mujer nos atacan por el flanco de las entrañas, que es por donde normalmente nos atacan, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión ya cuando se cargan a sus mayores amigos y aliados, que son sus perros, que para mí también tienen un protagonismo extraordinario, porque creo que la poesía a la que tú, bueno, a la que nos invita desde el principio, pero hay dos momentos culmen que son pues cuando entierra a Pluto en el túmulo bajo el ciruelo de Meteria y cuando congela a la capitana en el Arcón, ¿no? Abrazada. Bueno, esas imágenes son tan potentes, tienen una poesía increíble, ¿no? Ese perro, ese Pluto acariciado por el pelo que tanto adoraba de su ama, y después pues la capitana congelada entre las habichuelas, creo que eran, ¿no? Y las dalias, ¿no? Entonces se crea ahí un cuadro y una imagen espectacular. Entonces esos dos personajes, que los incluyo como personajes, sí. Y también hay un personaje que a mí me ha llegado al corazón. Mira, un perrito, ¿no? ¿Es un perro, Nuria? Ah, no, un gato, perdón. Es una gata. Vale, vale. Pensaba que era Yo sufrí muchísimo cuando mataste a los perros. Yo también. Me han regañado, ¿eh? Los animalistas, yo lo soy. Me han regañado. Bueno. Yo además era muy ominoso y estaba todo el rato diciendo, madre mía, va a pasar algo con los perros, madre mía, va a pasar algo con los perros. Y el final, bueno, yo tuve problemas con el final, porque no podía cogerlo. O sea, no podía coger el libro y terminarlo porque me daba muchísimo dolor. Yo adoro los animales y me daba dolor lo de los perros. Pero bueno, ya está. Se pasa mal. Si te gustan los animales, se pasa mal. Sí, sí. Pero es cierto que alcanzas unos puntos de poesía increíbles. Y después el otro personaje que también te he dicho que me ha llegado al corazón ha sido Rodales, que no sé, era una de las preguntas que tenía, entre otras que ya han hecho los compañeros, y era si te habías inspirado también en alguien real para ese personaje o no, pero la verdad es que sí me ha llegado al alma. Darte la enhorabuena, que la he disfrutado muchísimo y me parece, pues como ha dicho Rodrigo, pues una obra de arte. Así que muchísimas gracias, Charo. No, el Rodales, mira, salió bastante Rodales, bastante solo, ¿no? De imaginarte una persona, pues eso, un homeless, en el campo, ¿no? Este surgió bastante. Y otro, mira, fíjate, a uno que le tengo mucho cariño, aunque está más o menos en el bando de los malos, pero a veces cuando miras atrás y dices que hubieras retocado o que... Retocar no, porque ya la novela ya... Pero cómo podía haber sido, ¿no? Que igual le hubiera dado más cancha a Dionisio, el capataz. Le tengo mucho cariño a ese personaje. Me hubiera gustado más, pero claro, ¿no? Era difícil, ¿no? Pero los careos que tiene con Angie, o sea, es un personaje que me gustó, Dionisio. Me gustó hacerlo, ¿no? Que disfruté. Marina. Hola otra vez a todos. Hola. Oiga, la novela a mí me impacta, me ha parecido brutal.
brutal, me han, bueno, emocionado todo lo que han dicho todos los compañeros, ¿no? Ha sido, me parece maravillosa. Y claro, como me quedo siempre también para el final, pues todo lo que más o menos tenía pensado decir, ¿no? El final que me parece muy liberador, el del fuego, que de alguna manera es esa como premonición de suicidio de ella, se queda como, como bueno, esa necesidad de romper, ¿no? De tirarse por la borda de alguna manera, como liberación. Te quedas como mucho más liberada cuando ves que termina con todo, ¿no? Ese me parece un final fantástico. Gracias. Pero lo que quería decirte principalmente sobre la novela es que el personaje de ella, dentro de esa miseria, de esa soledad, de esa aridez, de esa negatividad que la envuelve, de ese algo tan, no sé, yo lo veo como verde oscuro, no digo gris ni negro, pero un tono seco, ¿no? De un verde de tierra seca. Le veo como una parte de una ética a ella que en cierto modo quiere ser ella. No sé si yo soy capaz de explicar la idea. Ella, a pesar de todo lo que todo se le oponen los personajes, se le opone el pueblo, de la falta de vida que hay en su alrededor, de acontecimientos negativos, ella mantiene una especie, le llamo yo ética, ¿no? No sé si es la palabra que si está que si se acuesta con el cura, que si parece como que todo le importa un pito, pero ella mantiene una ética personal, su sangre, ¿no? Como ha dicho Gregorio, le ha transmitido de alguna manera unos valores que están ahí de trasfondo, que me parecen que de alguna manera quieres tenerlos, ¿no? No sé, el respeto, por ejemplo, ante cualquiera de los personajes, el respeto, como habéis dicho, ¿cómo se llamaba el borrachín? Bueno, tiene un respeto, ¿sí? Cuando va al bar con cualquiera de ellos, hay el amor, yo sí creo que hay muchísimo amor por esos perros, ¿no? Cómo se corta el pelo para que acompañe al perro en su entierro. El entierro del perro es de un amor y de un valor impresionantes, ¿no? A mí me parece el amor a la hora de acoger a los inmigrantes sin muchas preguntas, sin muchos planteamientos. A mí me parece que hay muchísimo amor muchísimo amor y muchísima esperanza, ¿no? Hay una frase que nada más empezar, es que creo que te querría decir demasiadas cosas y me estoy turrullando con unas y otras. Pero hay una frase al principio cuando dice, yo conozco mi sombra y mi verdad. Lo dicen en el primer párrafo, ¿no? Que a mí como lectora me coloca en una situación de mucha tranquilidad, de bienestar, de bienestar. Yo entro en la oscuridad de la novela, en esa aridez, desde el bienestar, no puedo decir, de algo parecido a la felicidad, ¿sabes? De algo parecido a la felicidad, porque entre tanta mentira, tanta hipocresía, tanta miseria, tantas historias oscuras, ella ya ha encontrado su verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera te sientas en un sillón cómodo a leerla sin que te acogote y te ponga la soga al cuello, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Y eso es lo que el camino de esa ética que yo quiero decir,
esa ética que te invita a buscar tu propia verdad, en la que hace que se enfrente ante todas las circunstancias del pueblo, pero desde un respeto impresionante. Ella no tiene rabia, pero no emite juicios. Ella se encuentra ahorcado, es durísimo, cosa que te agradezco también que trates el tema del suicidio. Creo que hace mucha falta hablar del suicidio para quitar tabú. Hace falta hablar de suicidio, hablar de la homosexualidad, que también la tratas más en un mundo rural, donde es muchísimo más cruel. Y te agradezco, ¿no? que se le quite tierra a esos temas tan... que se le ha hecho tanta ya, ¿no? Encima. Y yo, si te digo, me emociono diciéndotelo porque me he emocionado leyéndola, ¿sabes? Me he emocionado. Hay una parte casi que si fuera el misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, ella es como si fuera el Hijo, la tía emérita es como si fuera el Espíritu Santo, la guía espiritual, que le marca un camino de moral, de cómo, de qué es lo que tiene que buscar, cómo... No sé. Me encanta las ideas que expones, Marina. Y la madre en la parte terrenal, la parte de la guía terrenal, que la que le pone... Sí, ya he acabado, porque la verdad es que estoy emocionada, la verdad, nada más que de acordarme de estas cosas. Dime. No, que me encanta. Es que no sabía cómo se entrecorta, no sabía si habías acabado, perdona. Me encantan las ideas. A mí se me entrecorta también. No, al final, un poquito solo. Me encantan las ideas que has expuesto. Yo creo que la clave del personaje, yo no sé si cómo le llamaría ética, yo me inclino más por el término que usaba Rodrigo, ¿no? La libertad, ¿no? El concepto de libertad. Pero bueno, ha sacado otros temas que los habíamos visto tangencialmente, pero que estoy absolutamente... No puedo estar más de acuerdo. En cuanto al amor, es verdad que es una novela áspera, pero es cierto, no hay mucho amor en Los perros, en ese acoger a los inmigrantes sin preguntar. Y claro, es que estamos hablando de conceptos muy abstractos. Amor. También hay mucho amor por Nigel. O sea, hay una historia de amor. Ella sabe que después de que acabe ese amor, ella no volverá a querer de esa manera nunca más. Y también, o sea, el suicidio, aunque es tangencial, los expertos te dicen que es verdad que hay que hablar. O sea, que no se puede esconder debajo de, aunque sea desagradable hablarlo, desenterrarlo. Hay que hablar, sacarlo. Porque además dicen que siempre avisan. El suicida siempre da señales. Lo que pasa que, bueno, que no queremos verlas oye, o no somos capaces. Y luego también me gusta mucho que hayas mencionado esto, el tema de la homosexualidad, ¿no? Bueno, la relación que mantiene Dionisio con Don Julián. Sí, también, claro. Y no solo en los medios rurales, todavía es un tema que piensas, ostras, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, bueno, cuando se supone que todavía haya personas que tengan tantísima dificultad o resquemor o miedo de salir del armario, ¿no? Y de aceptarla plenamente y vivir su sexualidad como mejor les plazca, ¿no? O sea, son temas que no porque vayamos con la sonda a Marte estén ni mucho menos resueltos. Pero bueno, en resumidas cuentas, de lo expuesto, creo que es eso, y al final la novela es eso, ¿no? La libertad, o sea, de cada uno. Tú le llamas ética.
bueno, para mí están unidas en mi cabeza. Eso es lo que le hace un western. ¿Qué es lo que le hace un western a eso? Para mí me parece que las películas del western, más que el ambiente, tienen ese sentido de la justicia y del amor a la libertad, ¿no? Más que... Qué maravilla de tertulia, de verdad. Bueno, parece que os está haciendo la pelota, pero mira, claro, uno a lo largo y ancho de esta vida, uno asiste pues a muchos clubs, ¿no? Y la verdad que ostras, una profundidad, una cantidad de capas que he ido saliendo, que está muy bien, o sea, que vas a otros clubs y la gente, cada uno lee como le apetece y hasta donde llega, y contenta y feliz, pero que la verdad que es una señora tertulia, ¿eh? Muy contenta, os lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos a ir terminando. Tenemos 2 palabras pedidas. Si hay alguien que quisiera pedir algo, es Mauricio y Elena. Y María pide la palabra, que no habló tampoco. Del Monte también, vale. Sí. Yo prefiero que hable María del Monte porque yo ya he intervenido y lo mío es muy breve. O sea, que le cedo la palabra a María del Monte, que no ha intervenido, ¿vale? Gracias, Mauricio. Voy a sacar el perro un momento. ¡Uy, tráelo! Me encantan los perros, por eso no tengo. Perdonad, pero se había puesto a ladrar justo cuando me tocaba. Porque quiere hablar. Creía que lo ibas a enseñar. Claro, yo también lo creía. Mira, Olga, yo te tengo que decir que tu libro me ha engañado y me encanta, porque es que no hay nada que más me guste que me sorprenda un libro, que me siento delante de él con esa imagen bucólica de ella paseando por los perros, por el campo, y digo, uff, voy a disfrutar. Y de pronto empiezan a salir laristas por todos lados y te agarras al sillón y dices, pero ¿dónde me ha metido Olga? Entonces, eso es una sensación que cuando coges un libro y te da la vuelta a lo que tú tenías previsto, es muy agradable, de verdad, muchas gracias, es pasar un muy buen rato. Entonces, lo único que quería decir es, bueno, ya se ha hablado mucho de todos los temas, lo único es que he visto un personaje dolido que intenta desprenderse de todo, busca la sencillez, busca eliminar todo lo que le pesa, todo, vive austeramente, vive, bueno, con libros de tal, pero la pobre, como todos nosotros, no podemos, es simplemente una intención de despojarse de todo, porque nadie se puede despojar de los prejuicios, nadie se puede despojar del dolor y nadie se puede despojar de la duda, de todo lo que le había pasado a la familia. Está ella continuamente preguntándose, continuamente luchando contra los prejuicios del pueblo. Entonces, la verdad que es un personaje muy fuerte que se mantiene muy derecha y muy potente frente a la diversidad. Me ha parecido un personaje redondo, la verdad me encanta. Y ya por último, me ha encantado el vocabulario, el lenguaje, la forma de expresarte y las ideas. Y si me lo permiten, y así termino, te voy a leer un párrafo tuyo que me dio muchísimo que pensar. No está al final de ningún capítulo, pero lo leí y tuve que cerrar el libro y quedarme con eso hasta el día siguiente. Dice, depositas amor en los seres, en las cosas, en los lugares, y luego no sabes qué hacer con el que se te queda entre las manos sin usar. Se te queman las palmas. Me parece muy potente. Muchas gracias, Olga. Bueno, muchas gracias a ti, María, querida. Uf, me voy a salir de aquí como un pavo de Navidad relleno. Eso es lo que tienes que hacer. Caramba. Es el momento. Sí, exacto, estoy lista para el horno. Se me va la cabeza porque quería comentarte algo. Ah, sí, de lo que dices del personaje, de la Angie, de Santa Teresa. Ha habido algo muy en la línea de lo que comentaba Marina antes, que si no fuera por el acoso al que está sometida, realmente la existencia de Angie es feliz en ese despojamiento.
¿no? Con su campo, sus caminatas, sus perros, la vida, ver la naturaleza, ¿no? Pues cuando los tomates del huerto, o sea, ese despojamiento, ver cómo amanece, hay felicidad y hay la dicha de la existencia, ¿no? Sin, más que no le deja. Ahí está. Pero en ese momento en que están los dos, con esa vida sencilla, sin nada, sin muchas pretensiones, simplemente pues eso, comer de lo que cultivas, o sea, hay dicha ahí, hay dicha. Pero dura muy poco, Olga. Lo malo es que de la felicidad no hacemos muchas novelas, claro. Los personajes felices no hacen novelas, ¿no? Como decía el amigo. Después es curioso cómo el propio paisaje, el propio escenario que utilizas, al principio es bucólico, es maravilloso, es colorido y se va agriando, la expulsa, es como... la agrede incluso, o sea, el pueblo la echa, la casa la echa, y al final el mismo escenario que ha sido maravilloso, que después brutal, termina siendo la propia víctima. O sea, es un cambio. Me ha gustado mucho también como el paisaje de fondo también se altera y cambia y acompaña a la protagonista en su día a día. Sí, y se me olvidó comentar lo del mar, que creo que fue Rodrigo quien lo comentó. O sea, que acabe, ¿no? Con el mar ese que todo lo cura. Eso me inspiró mucho en un libro de Oscar Wilde que se llama De Profundis. Es la carta que escribe, ¿no? ¿Os acordáis, no? La historia aquella de amor con el personaje este deleznable, Lord Alfred Douglas. Claro, que, bueno, lo acusan en la Inglaterra victoriana de homosexual, porque era delito, lo meten en la cárcel, estuvo un par o tres de años, y en este libro De Profundis lo acaba justo así, ¿no? Mirando al mar, ¿no? Como esa capacidad, esa inmensidad, ¿no? O sea, cómo se juntan, ¿no? El fuego y el agua, ¿no? Pero ese libro, desde luego, es delicioso. Bueno, es muy duro, es muy triste. El De Profundis se titula, de Oscar Wilde, pero me gustó mucho esa imagen que da Wilde, después de que está tan hecho polvo por la difamación, por cómo lo han tratado. Sodomita era el delito. Y cómo todo pasa, ¿no? Y la amplitud del mar, el movimiento de las olas lo cura, ¿no? Eso me haya pasado con comentarlo. Mauricio. Sí, lo que es un lujo es tenerte a ti aquí, Olga, para poder preguntarte todo lo que te viene, porque yo me he quedado con un par de cosas que quiero comentarte a la vez, porque son meras coincidencias, pero como te tengo aquí en la foto, lo puedo preguntar, ¿no? Claro. Entonces, mira, hay una parte en el libro, hay un momento en que habla dice, sería sencillo, te estoy citando, sería sencillo adelantarte el trabajo solo con la presión de la almohada sobre la cara. Yo vi una película que se llama Amor, que la conoceréis, que me impactó muchísimo, que es una pareja de músicos que sí, la vi. La viste, ¿no? Y es que él, bueno, yo no quiero usar la palabra asesina, porque para mí no fue un asesinato, ¿no? Pero ahoga a la mujer con la almohada, ¿no? Sí, y entonces yo te preguntaba si tú te acordabas a lo mejor de esa película. No sé si... Me parece que no, ¿no? No, pero te digo una cosa. Mira, yo creo, porque además la creación artística se compone de tres elementos y no hay más. O sea, lo vivido, lo que te han contado, o lo leído o visto. Y oye, es muy probable que se me quedara eso porque me ocurrió, por ejemplo, que se me quedara impregnada porque ahora que lo has comentado, reconozco que a mí esa peli me pegó, me caló hondo, que a lo mejor se te quedan en la pasta del cerebro y no eres consciente. Me pasó, mira, puede ser, creo, fue durante el confinamiento, creo, poner un día por la 2 Los Santos Inocentes, que había visto, leído la novela, y me quedé como una tonta allí enganchada. Y pensé, digo, me quedé hasta el final. Y cuando la vi, digo, ostras, es muy forastera.
y yo no era consciente, ¿no? O sea, cuando vi al señorito ahorcado, el señorito Iván, cuando el Azarías le mata a Azarías la Milana, ostras, la imagen, o sea, yo era muy forastera. Me dices, ¿has sido consciente? No, pero debió de quedarse, ¿no? Y es muy probable que este amor, porque esa película, os lo digo, me pegó. Es fuerte. Fuerte. Sí. A mí esa película me hizo entender, vamos, y ser muy favorable a la eutanasia, ¿no? O sea que... Bueno, es que eso lo tenemos que arreglar. O sea, yo entiendo que es un tema ético muy importante, pero hay que y otra cosa mi opinión, con todo el respeto para quien opine de otra manera, pero a mi juicio sí. Bueno, yo no quiero ser muy pesado. Hay que debatirlo, pero, por lo menos. ¿Perdón? Digo que no quiero ser muy pesado, pero hay otro tema que también me encantó, que es cómo ha tratado todo el tema de la pintura y todo esto. Y se me vino porque para mí es una pintora excepcional. Hay un momento, mira que me he encargado de señalarlo, pero ahora no me aparece. Espera. Aquí. Hay una frase tuya que dices, hay muy pocos pintores que lleguen con dignidad. Y es verdad, ¿no? Es decir, hay pintura, gente que pinta, pero a mí cuando leí aquello me vino porque en este momento está, en Sevilla le están dedicando un homenaje a Carmen Lafón, que pinta aquí en San Lucas, que es una mujer excepcional, y os aconsejo que si no habéis tenido oportunidad, como estáis ahí en Sevilla y podéis ir a verlo, porque es el tratamiento del blanco. O sea, una de las exposiciones son 38 cuadros de las Salinas de San Lucas. Y es impresionante cómo se puede pintar el blanco, porque a mí me gusta pintar, pero soy un pésimo pintor. Cuando ya pintan el blanco es que me pongo de los nervios, porque digo, joder, pero... Y es verdad, o sea, se ve los cuadros y es un espectáculo. Bueno, miraré. Y nada más, Olga, darte las gracias y a mis contertulios también por escucharme. Por favor. Venga, no, lo de la pintura, a mí también me pasa como a ti, me encanta, pero no... Uno no puede, no se puede, ¿no? O una cosa o la otra, y no, Dios no me llamó por el camino. Y respecto a eso, ¿no? Esa frase de pocos pintores llegan al final con dignidad, es que claro, es el gran tema para mí, ¿no? De la creación artística, llámese música, llámese escritura, llámese pintura, escultura, lo que quieras. Cuando uno se pone, ¿no? A ver, es un poco el drama del Nigel, ¿no? Del pintor, o sea, la obra de arte, ¿dónde está? ¿Hasta dónde puedes llegar? Eso es ilimitado, ¿no? Es una carrera sin límite. Sabes pues que no serás Velázquez, ¿no? O que no serás Shakespeare. Entonces, ante esa carrera imposible, ¿qué haces? ¿No? Es un poco el drama de Nigel. Lo sigues intentando, como la piedra de Sísifo. ¿Qué haces? ¿Lo sigues intentando o te retiras, te bates en retirada, una retirada digna, ¿no? Que eso también es otro tema, ¿no? Es decir, bueno, ¿persisto en el camino o reconozco que no soy Velázquez y bueno, y me dedico pues eso, a ir a exposiciones? Claro, es otro tema. Sí. No, tu novela da para mucho. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando. Gracias. Ahora nos acompaña Federico Relimpio, ha llegado, que vendrá de trabajar del hospital. Ay. Muy buena. Elena, cerramos ya contigo, vamos, salvo que Federico quiera comentar algo también, o alguno, ¿no? Digo, de los que todavía estáis, pero que en principio la única persona que tenía pedida la palabra era Elena, y ya, pues, como son las 10:10 ya, pues yo creo que puede ser el momento de que dejemos un poco tranquilita a Olga, aunque estoy seguro de que ha disfrutado, pero que también todo tiene su límite. No, os lo digo de verdad muchísimo. Bueno, ya cuando me despida os lo repetiré. Muy bien. Elena. No, yo solamente, ya lo he puesto, yo solamente quería comentar, cuando tú has nombrado a Dionisio, que dice, bueno, eres de los negativos, pero yo le tengo cariño, es que realmente Dionisio es la verdadera víctima. O sea, porque si te das cuenta, Angie tiene recursos, digamos, o Angie sale reforzada de la situación,
y sin embargo Dionisio no puede con esa situación, posiblemente también, bueno, por el entorno en el que está, por esa cuestión de la homosexualidad. Entonces es un personaje que a mí desde el primer momento también me ha resultado muy entrañable y al que he querido. Y a Rodales como representación absoluta de la libertad, ¿no? Y el hecho de que termine el pobre como la otra mujer metido en el eso, bueno, no sé cómo se llamaba, ¿no? Pero eso me parece una crueldad, una crueldad innecesaria, pero yo creo que sí que era necesaria, ¿no? Para la novela. Pero ya era solamente eso, esos dos personajes que es que lo que te digo, que es que incluso los personajes secundarios, voy a decir las comillas esas feas, pero bueno, no lo son. Sí, no es verdad que lo son. Me costó mucho meterlo, me dio mucha pena meterlo en el patronato ese, mucho. Nada, que muchas gracias y me voy a callar ya, solamente era eso. Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? ¿Nada? Pues, Olga, muchísimas gracias porque tu novela nos ha inspirado, ¿eh? También. Bueno, yo nos estaba ha hecho sacar muchas cosas, ¿no? Y tú estarás muy contenta, espero, pero bueno, yo creo que todos estamos muy felices porque hemos leído una grandísima novela y que, bueno, nos ha estimulado a hacer un análisis como el que esperamos que te haya gustado y que creemos que merece. Estoy encantada, Manuel, os lo digo de verdad, o sea, me podía callar, pero de verdad, gran nivel de tertulia y y podíamos seguir, es que han salido temas la vida entera casi, ha sido una gozada charlar con vosotros, de verdad, te lo agradezco mucho que lo hayas organizado, mucho. Y además en estos tiempos de pandemia, porque claro, se ha quedado todo así, que para mí esto es fiesta, porque bueno, se perdió la Feria de Sevilla, se perdió el San Jordi, la de Madrid, bueno, estamos empantallados, por eso que para mí es fiesta mayor hoy, ¿no? Estoy muy contenta y además de ver que, a ver, lo digo con todo el cariño, ¿no? Pero que otras lecturas son más superficiales, se quedan más en la trama, ¿no? O en otras tertulias, o porque Angie no tal. Y aquí, ostras, hemos buceado, ¿eh? Que es lo que, a fin de cuentas, lo que quieres, ¿no? O sea que estoy agradecidísima. Pues nada, te emplazamos para otra, ¿eh? Que Bueno, tomamos la palabra. Espero tardar menos de 8 años. Pero si no vamos a las obras de atrás y ya está, no pasa nada. Aquí no tiene que ser de actualidad. Muy bien. Oye, cuidaros mucho. Muy bien. En fin, y muchísimas gracias, de verdad. Te pasaré, Manuel, por si os apetece votar. Sí, bueno, para... hay grandes competidores. Hay que votar a 3. Pues bueno, si ponéis a La Forastera, pues mira, a ver si nos dan el premio. Te haremos llegar la grabación, porque se ha grabado y se ha subido por Facebook y por YouTube y todas estas cosas. O sea que probablemente haya mucha más gente por ahí también. Bueno, un abrazo y bueno, felices fiestas a todas. Feliz Navidad a todos. A todos. Y el mes que viene nos vemos de nuevo. Venga. Vamos. Navidad a todos. Adiós. Chao. Adiós. Felicidades. Gracias. Igualmente, a todos. Lo pierdo.